Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y a la doctora Zulema Wild por esta oportunidad de conversar con ustedes hoy unos temas que, bueno, espero que sean de vuestro interés. Mi nombre es Lidia Weiser, soy argentina, soy abogada, ejerzo la profesión en forma independiente, he sido y soy profesora en diversas universidades del país. El tema que vamos a tratar es la cuestión del bien de familia y la quiebra. Vamos a analizarlo según el derecho interno y la jurisprudencia de mi país, pero también a la luz de las normas del nuevo Código Civil y Comercial, sancionado hace muy poco tiempo, en el año 2015, que, bueno, como su nombre indica, es un código unificado que ha unificado el derecho civil y el derecho comercial. Este tema ha tenido una notable atención tanto por parte de la doctrina civilista como por la doctrina comercialista. Se trata de dos regímenes, el bien de familia y el derecho concursal, que se encontraban, y me animo a pensar que todavía se encuentran, en una cierta tensión. A mi modo de ver, eso se puede atribuir a la importancia de los intereses tutelados en cada uno de esos regímenes. Por un lado, la familia y el derecho a tener una vivienda digna, y por el otro el tráfico mercantil y la tutela del crédito. Además, los dos regímenes contienen normas de orden público, razón por la cual quedan fuera de la esfera de la autonomía de la voluntad. Haciendo historia, el bien de familia en la Argentina tuvo su origen en el año 1954 con la primera ley de protección de la vivienda familiar. Se trataba de una ley de muy amplio espectro, de muy amplia aplicación, dado que contemplaba desde el matrimonio de los menores, la ausencia con presunción de fallecimiento y finalmente la protección del bien de familia. A tal efecto, se disponía en el artículo 34 que toda persona puede constituir en bien de familia un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento de la vivienda familiar. Esto lo recalco porque tiene su importancia que luego vamos a ver. Y también que a los fines de la ley se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes, ascendientes, hijos adoptivos y en defecto de ellos los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad. En cuanto a la cuestión de la insolvencia, la misma ley establecía que el bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción, ni aún en el caso de concurso o quiebra. Bien, de modo que esta ley establecía tres campos o tres cuestiones. Una definición de lo que la ley entendía como familia, los efectos del registro del bien y que esta tutela o esta protección hacía que el bien ya no pudiera ser agredido patrimonialmente ni aún en caso de quiebra. Lo que es claro y evidente es que la ley 14.394 pretendió establecer la preeminencia del bien de familia por sobre las normas de la quiebra. Por su parte, la ley de concursos y quiebras, desde muchísimo tiempo y en criterios que no han variado, establece que el dictado de la quiebra produce el desapoderamiento de todos los bienes del deudor. Expresamente se dice que el deudor queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra. Sin embargo, el desapoderamiento tiene algunas excepciones, pero en ninguna de las excepciones mencionadas en la ley hay una mención expresa a la vivienda familiar. Fíjense que entre esas excepciones se menciona los bienes inembargables y los demás, entre otros, y los demás bienes excluidos por las leyes. De modo tal que esta expresión amplia relativa a las demás leyes que producen exclusiones se interpretaba como que en la ley de bien de familia constituía una de esas excepciones al desapoderamiento. Dicho de otro modo, el bien, la vivienda protegida, quedaba en poder del deudor, así estuviera fallido.
Esta situación generaba algunos problemas. Primero vamos a decir cuándo no había problemas. Evidentemente, por el carácter registral y constitutivo del bien de familia, si todos los acreedores eran anteriores a la constitución del bien de familia, el mismo no le sería oponible, razón por la cual el bien sería objeto de desapoderamiento. Y si todos los acreedores fueran posteriores a la constitución de familia, tampoco habría conflicto, porque en este caso el bien responde íntegramente a los acreedores que pudieran verificarse en el concurso. Otro de los problemas era la cuestión del remanente, es decir, si el bien se subastaba y había un remanente, ¿a quién le correspondía? Bueno, como ustedes imaginarán, el problema que existe es cuando hay acreedores anteriores o posteriores a la constitución del bien de familia. En relación a este problema, se generaron una cantidad importante de tesis y de opiniones doctrinales y autorales que yo he tratado de sintetizar de la manera que les voy a poner ahora. Si una de ellas, la primera hipótesis que voy a mencionar, si existen acreedores de fecha anterior a la constitución de familia, procedería a la desafectación del bien inmueble y su liquidación. El monto obtenido ingresaría a la masa y sería distribuido a prorrata entre todos los acreedores. Una segunda hipótesis o una segunda interpretación señalaba que el bien queda fuera de la masa respecto de todos los acreedores, tanto los anteriores como los posteriores, y que no podrá ser liquidado. Esa era una tesis minoritaria, debo aclarar. Una tercera hipótesis señalaba que el bien será liquidado y con su producido se desinteresará primero a los acreedores anteriores a la constitución del bien de familia y el remanente será repartido entre todos los acreedores restantes a prorrata. La última es la llamada teoría de las dos masas o teoría de las masitas, que fue pergeñada en un trabajo doctrinario por la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci y luego fue aplicada por ella en algunos fallos cuando ejerció su cargo de jueza en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. Esta tesis establecía que existiendo acreedores posteriores y anteriores a la constitución del bien de familia, se debía formar dos masas de modo que los que podían agredir el bien iban a participar de una masa y el remanente, la segunda masa, le sería entregada al deudor. Bien. Otra cuestión es el tema de la subrogación real del bien de familia. Esto no ha tenido en la jurisprudencia y la doctrina muchas coincidencias. Hay un antecedente jurisprudencial, si bien en materia de una ejecución singular, que fue adverso a la sustitución del bien de familia. Entiéndase, el titular de un inmueble que tiene la protección legal pretende adquirir otro y mantener la misma protección. Esta tesis adversa, sin embargo, se corrigió unos años después en un fallo de la doctora Graciela Medina, cuando ejercía como vocal de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, en una causa Kippenband, contra el registro de la propiedad inmueble. Acá el fallido había, sí es un caso de quiebra, había solicitado por vía de amparo el levantamiento del bien de familia para adquirir una vivienda de menor valor y con el remanente atender sus necesidades primigenias, sus necesidades elementales. En primera instancia se rechazaron las dos pretensiones, pero el fallo llegó, como dije, a la Cámara de Apelaciones y en el voto de la doctora Medina
se resolvió autorizar la venta del inmueble para abonar a los acreedores habilitados que podían agredirlo y aplicar el saldo para que el fallido, con la intervención del síndico, adquiera un nuevo inmueble que se destinaría a vivienda familiar, afectándose al régimen del bien de familia. Como verán, esta es la tesis de las dos masas, pero con un aditamento, digamos, la vigilancia del síndico sobre la correcta aplicación del remanente a la compra de un bien también sometido a la tutela del bien de familia. Luego de todos estos antecedentes y estas controversias, llegamos a la sanción de la Ley 26.994, es decir, del nuevo Código Civil y Comercial, en el año 1995, que para decirlo a grandes rasgos, y en razón del tiempo que es tirano, amplió el código muy adecuadamente el concepto de familia, bueno, de acuerdo a la evolución sociológica que la familia había tenido, imagínense ustedes, desde el año 1954 a esta parte. También se amplió el concepto de bien de familia, y ahora voy a explicar de qué manera. Y se superaron la mayoría de los dilemas interpretativos que he venido señalando. En primer lugar, el Código Civil y Comercial vino a consolidar en el plano normativo el proceso de constitucionalización del derecho privado y en particular del derecho de familia, que desde hacía muchos años se venía construyendo desde la doctrina judicial y desde la doctrina autoral. Por ello, la protección de la vivienda ocupa un nuevo espacio sumamente relevante, mucho más amplio, ya que no se hace referencia al bien de familia, sino a la vivienda familiar como un derecho elemental y un derecho constitucional y un derecho humano. Puede verse que el concepto de bien de familia mutó hacia este otro, que es la protección de la vivienda familiar, que es un poco más amplio. Y al mismo tiempo se receptaron las nuevas formas que fue adoptando la familia a lo largo del tiempo, bueno, como ya lo había mencionado. También el nuevo código produjo una notable ampliación de derechos que el Instituto de la Protección de la Vivienda Familiar ha perfectamente plasmado. Voy a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, el constituyente puede ser una persona sola, no existe ya más el requisito de la cohabitación con otros miembros de la familia. Es más, el constituyente puede no tener familia, dado que la protección está dada sobre la vivienda única, como ya expresé, como derecho humano. Se amplía el concepto de familia a las uniones convivenciales, haciendo esa adaptación. Se amplía el elenco de beneficiarios, porque ya no es solo el constituyente, también puede ser beneficiario el conviviente, los ascendientes y descendientes, y esta es una novedad porque se puede saltar los grados de parentesco. Por ejemplo, se puede designar como beneficiario a un nieto, aún en el caso de que hubiera hijos, y aún en el caso de que el nieto no conviva con el titular del dominio. Como novedad de relevancia, la ley admite también una afectación parcial de la protección. Esto es muy interesante porque permite tener una porción totalmente disponible, por ejemplo, se señala reiteradamente para atender garantías o, bueno, algunas otras cuestiones inherentes a la actividad profesional o laboral. Como se ve, se está buscando, o se ha buscado, un cierto equilibrio entre todos los intereses en juego. Con respecto a la subrogación real, el artículo 248 la recepta expresamente, con lo cual el dilema o las dificultades interpretativas se resolvieron. Y finalmente se supera definitiva también la cuestión del remanente del bien liquidado en la quiebra.
el artículo 249 establece que, como efecto principal, la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores. Hay algunas excepciones, y que los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos, ni aún en el caso de una quiebra. Y también se establece que el remanente se debe entregar al propietario del inmueble. Subsiste otra cuestión, que es la legitimación activa. Si el síndico es un legitimado, si es un sujeto legitimado para pedir la desafectación del bien o no lo es. Bueno, el código ha establecido fehacientemente y de manera expresa que la ejecución de la vivienda, el levantamiento de las medidas, solo podrá ser solicitada por los acreedores enumerados en las normas. Creo que solamente queda un tema por analizar que ha tenido muy poca atención de la doctrina en mi país, pero sí frecuentemente transita la jurisprudencia y transita los tribunales, y es la cuestión de la desafectación de una vivienda por resultar suntuosa. Fíjense que la ley 14.394 establecía que debía tratarse de una vivienda que cubra las necesidades mínimas de la familia. Pero en este caso el Código Civil y Comercial no trae ninguna disposición en ese sentido. Por lo cual, a mi modo de ver, se van a seguir produciendo estos asuntos y estas cuestiones que ya se han visto en los tribunales. Como para citar alguno, hay una cuestión que llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema admitió la desafectación de una vivienda suntuosa. Hay otros fallos que no receptan esta posibilidad. Bien, hay algún caso muy interesante también, perdón, en la que el propio fallido pidió la desafectación de una vivienda que era excesivamente amplia para adquirir una nueva vivienda de menor valor y que cumpliera mínimamente las mismas prestaciones. Bueno, creo que he repasado, tal vez un poco rápidamente, algo que ha sido una larga historia en el derecho argentino, que ha tenido una razonable resolución con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, aunque subsistan mínimas cuestiones que podríamos considerar sutilezas frente a la problemática que, bueno, hemos mencionado y ha transitado la doctrina y la jurisprudencia de mi país a lo largo de muchísimos años. Bueno, espero que les haya resultado interesante lo que hemos conversado. Me gustaría que tal vez nos viéramos en otra ocasión. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención que me prestan. Muchas gracias.